¿Qué es un medio de comunicación? Primero hay que entender qué cosa es un medio. Un medio es una vía y un canal. Y antes que existieran los medios de comunicación, existe la comunicación oral, escrita o gráfica como tal. Esto llevado a la historia de la comunicación que ustedes han visto en los podcasts que yo le he presentado en este curso, y pueden escucharlo, tiene una historia. Los medios de comunicación, primero con la prensa, después con la radio, después con el cine y la televisión, y finalmente en el ámbito digital, tienen un fin. Son organizaciones privadas, públicas, cooperativas, que tienen un fin: la selección de la información. Y la información no solamente hay que verla como un conjunto de datos que pueden ser textos escritos, textos sonoros y textos audiovisuales en su conjunto. Y cuando hablamos de datos no solamente hablamos de números, hablamos del contenido en general de la información. La información es procesada, seleccionada y organizada en un medio, llámese prensa, llámese radio, llámese televisión o llámese los nuevos medios o medios digitales, ¿sí? Con todas sus variantes. Esto es muy importante porque hay una finalidad que tiene por fin informar en primer lugar, entretener y educar. Son los tres grandes ejes y fines que tiene la comunicación. Pero eso se construye a partir de una serie de recursos expresivos en cada uno de los lenguajes. Lenguaje escrito, lenguaje audiovisual, lenguaje oral, que tiene la proxemia, que tiene la kinesia, donde es importante entender que hay diversos elementos y que muchas veces le pasamos por alto. Todo eso se codifica con colores, con formas, con tamaños, con tiempos, con encuadres, con planos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tienen un fin: llegar a las diversas audiencias, los diversos públicos, que son muy diversos, por edades, por niveles culturales, por intereses como tales. Y el medio de comunicación se hace en sí como tal cuando hay una audiencia que recibe, elige leer, escuchar o ver la información de ese medio y decodifica, interpreta y construye, se empieza a construir una opinión acerca de la realidad sobre los diversos temas que tiene. Eso es muy importante que lo tengamos presente para entender esa lógica que damos por conocida, pero que es importante entender que un medio de comunicación es un canal, es una vía que puede ser de diversos tipos. Hay una
hay diversas formas de categorizar o clasificar. Por una parte, algunos hablan de los boletines, de los periódicos y las revistas como medios impresos, junto con los libros, junto con los cómics, y después establecen a partir de finales del siglo XIX y principio y ya en el siglo XX, fundamentalmente los medios electrónicos, como es la fotografía, el cine, la radio, la televisión, que aparecen a partir de determinados desarrollos científicos en cada momento histórico. Y después en los años, a partir de finales de los años 60 hacia acá, ya no son electrónicos, comienza la era digital. La era se pasa de la era de Gutenberg, de la imprenta, a la era de digital, el mundo digital del que habló McLuhan, ¿sí? Una aldea global digital. Eso hace que tengamos también que ver que la clasificación más simple, más sencilla, es la de que los medios pueden reducirse a 4 categorías o a 4 formas de interpretarse: los impresos, los audiovisuales, los radiofónicos y los digitales. Por supuesto que hay elementos que se cruzan entre uno y otro, pero la personalidad está en esos 4 ejes: impresos, audiovisuales, radiofónicos y digitales como tal. Y el análisis de medios puede hacerse a partir de uno de estos medios o comparando 2, 3 medios como tal, de cómo una misma información es tratada de manera diferente por cada medio de comunicación. Y eso responde a otras lógicas. Y esas lógicas dependen en un alto grado de quién es el dueño, qué objetivos, qué fines, qué público tiene cada medio de comunicación. Y es importante saber de quiénes son los medios, porque en dependencia de la tenencia de la propiedad, hay una postura, un interés económico, político, ideológico, digámoslo así, con determinado fin. No es lo mismo un medio público que uno privado. No es lo mismo un medio independiente que un medio privado de una gran corporación multinacional. Cada medio responde a una lógica, tiene unos intereses, tiene unos públicos o aspira a tener unos públicos que el medio de comunicación pretende influir, pretende tener una audiencia que crea, que acepte esa información, ya sea para entretenerse, ya sea para educarse o ya sea para informarse en los diversos ámbitos de la comunicación. Y por supuesto, no es lo mismo una comunicación de un medio oficial gubernamental que tiene una lógica que responde a un interés de gobierno, a un interés
de Estado que los intereses empresariales privados, nacionales o internacionales, o los medios alternativos independientes. Y lo que pasa hoy en día, que complejiza o enriquece el análisis de medios. Hoy cada uno de ustedes es un sistema de medios. Con su celular usted tiene un canal de televisión, tiene un medio digital que puede ser un blog, por lo tanto impreso, aunque sea digital, o puede tener también una emisora de radio con el sistema de podcast, con YouTube, con Instagram, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram. Todo eso son canales que se convierten en medios de información, de comunicación, en la medida que hay un ecosistema entre el emisor, quien construye, quien coordina, quien dirige, y los diversos públicos que más o menos estén definidos. Eso es muy importante. En comunicación no hay nada al libre albedrío, ingenuo, no lo hay. La comunicación siempre tiene una intención que puede ser muy sana o puede ser muy interesada y sesgada. Y acabo de decir una palabra que es muy importante: sesgada, que viene de sesgo, que viene de parcialidad. El sesgo es una manera de alterar la información para situarse solamente desde un plano, desde un ángulo, desde una mirada que puede estar determinada por un conocimiento parcial, limitado, pobre o errado del hecho, el suceso, el acontecimiento que se narra, o puede estar abiertamente sesgado por una segunda intención que puede llevar a la manipulación. O sea, no simpatizo, no quiero, no comparto, soy contradictor de, mantengo otra postura ética, política, religiosa, cultural, desde la perspectiva de género, desde la mirada étnica. O sea, hay muchos sesgos que hacen que la información haya que entenderla e interpretarla de múltiples maneras, con lecturas diferentes. Por eso se habla que en los procesos comunicativos hay un texto, que es la información que se transmite como tal, pero también hay un subtexto, es decir, lo que no se dice o se dice de una manera sutil para dirigir la información hacia un punto diferente al deber ser. ¿Y cuál es el deber ser? La verosimilitud, la veracidad de los hechos, de cómo se cuenta, cómo se narra una información, un acontecimiento, un suceso, contrastando
diversas fuentes. Y cuando hablo de fuentes, y esto es otro concepto, estoy hablando de que existen diversos tipos de fuentes. Existen fuentes vivas, existen fuentes documentales, como las escritas, como los audiovisuales, como los registros de audio, que son documentos audiovisuales, escritos o digitales como tal, y que pueden ser oficiales o no oficiales. Y que esto determina el contraste, la diversidad de puntos de vista posibles que se da desde la mirada oficial, desde la mirada particular, privada del ciudadano o de un académico, de un especialista como tal, y que usted tiene que tener en cuenta. En la medida que haya más contraste de fuentes, que existan miradas diferentes, el sesgo disminuye. Claro, también es la pertinencia y de quién es el que dice qué, quién es el que informa qué. Eso es importante. Esos son los elementos centrales para el análisis de medios en este encuentro que estoy hablando con ustedes.